C3 de la Escuela Mariano Santos Mateos. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra octava semana de clases, correspondiente al día de hoy, 19 de octubre del año en curso, luego de haber realizado o haberles tomado la primera prueba parcial correspondiente a las 6 semanas que se han desarrollado. Me causa bastante extrañeza de que, no obstante, que se ha formulado una prueba para ustedes correspondiente a este primer parcial con un grado de dificultad que no pasa o no llega ni siquiera al grado 5 de un total de 10. No puede ser posible de que no hayan podido aprobar muchos de ustedes, haciendo un total de 18 que han salido desaprobados de los 55 que son. Eso quiere decir que no están ni siquiera repasando el manual que se les ha alcanzado, y peor, las clases que semana a semana se está colgando para que ustedes lo tengan a su disposición y de ella puedan ustedes sacar las partes más importantes. Como en cada una de mis clases siempre les hago recordar que tomen nota y le pongan especial atención a aquellos puntos donde yo hago énfasis. Muy bien, entonces, para empezar esta semana en la que vamos a desarrollar todo lo concerniente a la cuarta fase del ciclo de la producción de la inteligencia, es decir, el día de hoy desarrollaremos en forma puntual, no obstante que ya anteriormente también se les explicó en lo que respecta a la generalidad y de los puntos más saltantes. Hoy lo vamos a hacer como estamos desarrollando cada fase en una forma puntual. Entonces, en estas 3 sesiones hablaremos en la primera sesión en lo que corresponde a la difusión y utilización de la inteligencia que se ha producido, en lo que respecta también a sus generalidades, a los requisitos para la difusión de esta inteligencia, los procedimientos de la difusión, su utilización, así como en qué consiste el resumen de inteligencia y los estudios básicos de inteligencia. En la segunda sesión procederemos a explicar todo lo concerniente al personal de inteligencia que integra la institución policial a través de su sistema de inteligencia policial. Hablaremos también sobre los agentes y los analistas. Esto también ya lo hemos tratado en la parte del desarrollo de la búsqueda de la información, pero hoy le agregaremos lo que es el analista de inteligencia. Y en la tercera parte, en la tercera sesión, hablaremos sobre las actividades especiales de inteligencia, así como la organización de los distintos equipos que se integran o que existen dentro del sistema de inteligencia policial. Muy bien, entonces procederemos al desarrollo y explicación de las sesiones que corresponden a esta semana. Muy bien, entonces, en lo que respecta a la difusión y utilización de la inteligencia. Muy bien, entonces procederemos a explicarle sus generalidades o las partes puntuales que tienen ustedes que tener especial cuidado para memorizar. Como les vuelvo a repetir, ya saben ustedes que un agente lo primero que tiene que tener es capacidad de observación y memoria, ¿no? Entonces, de la difusión, el objetivo de la difusión es que cada usuario, persona u organismo interesado y autorizado reciba
la inteligencia producida. Ese es el objetivo principal, central, fundamental de la difusión y utilización de la inteligencia. Que cada usuario, persona u organismo interesado y autorizado reciba la inteligencia producida. Su entrega, la entrega de esta inteligencia que se ha logrado, o estas informaciones que se han logrado transformarlas en inteligencia, ¿no?, tiene que entregarse pues con la debida oportunidad, en una forma apropiada y con el mayor detalle o con el detalle necesario. ¿A quiénes? A los usuarios, ¿no? También a las autoridades responsables de tomar las decisiones tanto a nivel Sistema de Defensa Nacional, a través del sistema de inteligencia policial, y aquellos otros órganos autorizados que nos han solicitado esta inteligencia. De las mismas van a servir a todos estos entes que hemos mencionado para que efectúen un planeamiento eficiente y eficaz para que los conduzcan a un operativo exitoso, para que los conduzcan a un operativo policial exitoso. Entonces, toda la inteligencia que ha logrado producir el órgano de procesamiento, ¿no?, tomándose o teniendo en cuenta o cumpliendo todos los procedimientos que la difusión establece, se debe hacer llegar, especialmente a través de este nuevo documento que el día de hoy ya conocen o están tomando conocimiento. Se llama la nota de inteligencia. Es decir, toda la inteligencia se alcanza en una nota de inteligencia. Paralelamente a eso también vamos a ver más adelante que se entrega también inteligencia a través de los estudios de inteligencia, de los resúmenes, de las apreciaciones, etcétera, etcétera. Ahora procederemos a hablar sobre los requisitos para que se produzca una difusión eficiente y eficaz, ¿no? Para que esto sea eficiente y eficaz, debe ser oportuna, es decir, en su oportunidad, debe estar dosificada el contenido de tal manera que satisfaga las expectativas del nivel del destinatario. Y en tercer lugar, debe efectuarse esta difusión cumpliendo, ¿no?, o con el cabal cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes. No se olviden ustedes de estos requisitos indispensables, ineludibles, de cumplimiento obligatorio, Entonces, para que la inteligencia sea eficiente y eficaz, debe ser oportuna, debe ser dosificada de acuerdo al nivel del destinatario que lo ha solicitado y el cumplimiento o en cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes. Muy bien, demasiado sencillo para redundar en mayores explicaciones. Hablaremos en estos momentos de los procedimientos de la difusión, ¿no? La difusión de la inteligencia, ¿no?, la difusión de la inteligencia, que es, vuelvo a reiterar, el producto del ciclo de la producción, ¿no?, se efectúa utilizando, entre otros, los siguientes procedimientos.
¿Cómo se va a entregar o cómo se va a difundir la inteligencia producida? A través de contactos personales, a través de mensajes y a través de documentos de inteligencia. Nuevamente, les hago conocer que estos documentos son la nota de inteligencia, las apreciaciones de inteligencia, los resúmenes semanales, los resúmenes quincenales, mensuales, semestrales y anuales. Estos procedimientos, no se olviden que estos procedimientos de difusión de inteligencia se seleccionarán en función de muchos factores. Vuelvo a indicarles que esto guarda relación, o estos factores guardan relación con la oportunidad, la importancia del asunto, problema, ¿no?, de los medios disponibles con que contamos y del nivel del órgano productor u otros. Muy bien. Ahora explicaremos brevemente en qué consiste la utilización. Entonces, una vez que se ha difundido, lo han recibido, tienen la inteligencia requerida, entonces se hará uso de ella. Por eso se le llama de la utilización. Entonces, la inteligencia resultante, no se olviden nunca del proceso de producción de inteligencia, es utilizada por los siguientes órganos o niveles de comando y mando, tanto en el ámbito de la defensa nacional como del orden interno, es decir, del Servicio de Inteligencia Nacional o del Sistema de Inteligencia Nacional y del Sistema de Inteligencia Policial. Entonces, estos son, ¿no?, quienes utilizan la inteligencia: por la alta dirección del Ministerio del Interior y comando de la Policía Nacional del Perú, por los comandos operativos en la concepción, planeamiento, preparación y ejecución de acciones para las operaciones policiales de prevención, también para la investigación y aquellas otras operaciones especiales, ¿no? También lo reciben los órganos del Sistema de Inteligencia Policial, SIPOL, y del Sistema de Inteligencia Nacional, el SINA. Muy bien, entonces estos son los órganos que van a hacer uso de la inteligencia producida por la unidad de producción en el proceso de la conversión de las informaciones en inteligencia. Ahora procederemos a explicar qué cosa es un resumen de inteligencia. Se les va a definir y a la vez se les mostrará más adelante un ejemplo de cómo se formula una de ellas. Mayormente esto ya se enseña en los cursos de capacitación o especialización, porque es un documento que está relacionado especialmente con la fase de la producción, y todos aquellos que trabajan en la fase de producción es personal ya capacitado y especializado como analistas de inteligencia. Se dice que el resumen de inteligencia es el documento que se formula en los diferentes niveles del sistema de inteligencia, ¿no? Es decir, está en el nivel de la producción de inteligencia, ¿no? También en lo que respecta al nivel del sistema de inteligencia. Esto quiere decir en una oficina provincial, departamental, territorial o nacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer conocer la inteligencia producida durante un periodo específico de tiempo. ¿Para qué? Para actualizar el conocimiento de cómo está la situación actual, es decir, el ambiente,
del enemigo o del adversario. Este resumen de inteligencia tiene conclusiones que permiten actualizar los estudios o apreciaciones de inteligencia para su explotación en los niveles correspondientes. Muy bien, esto es entonces, a grandes rasgos, lo que es un resumen de inteligencia, ¿no? En este resumen no se olviden que debe ser expresada en forma clara, concisa y precisa. Toda la inteligencia que contiene este documento de inteligencia debe ser expresada en forma clara, concisa y precisa. No quiero que confundan ustedes con la pregunta que les he planteado en su primer parcial, donde se les dice claramente: definan o den un concepto, una idea, o definan qué cosa es la búsqueda de las informaciones en forma clara, concisa y precisa. Yo no les estoy pidiendo en ningún momento que me digan qué cosa significa clara, concisa ni precisa. Eso tendrán que explicarles ustedes, o será materia de una pregunta en su curso de comunicación, pero no en el curso de inteligencia. Entonces, la pregunta o la prueba que se les ha planteado ha sido demasiado sencilla como para que el que ha estudiado mínimamente pueda tener una nota de 14. Mínimamente aquel que ha estudiado debería haberse sacado 14. El que ha estudiado medianamente debería haberse sacado 17. Y el que ha estudiado debería haberse sacado 20, porque han sido 10 preguntas objetivas prácticamente regaladas. Y un segundo grupo de enumeración o completamiento también regaladas, porque cómo no van a saber ustedes hasta el día de hoy, 19 de octubre, después de haber desarrollado 7 semanas de clases y cada uno de ellas de 3 sesiones, que no sepan ustedes cuáles son las fases o el proceso, ¿no?, del ciclo de inteligencia. Eso es catastrófico. Se les ha hablado que es orientación del esfuerzo de búsqueda, la búsqueda de las informaciones, el procesamiento, la producción de las informaciones, incluso les he dicho con ese término que me pongan, la difusión y la utilización de la inteligencia, y lo que es más, también le he dicho que puede existir, y lo van a encontrar en algunos manuales y en algunas separatas, que también se habla de la retroalimentación del usuario o de las informaciones. Entonces, esta pregunta también es regalada. No puede haber ningún pretexto que hasta el día de hoy no sepan ustedes que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú es el órgano central y rector del Sistema de Inteligencia Policial, abreviadamente SIPOL. ¿Cómo no van a saber ustedes hasta el día de hoy que la Escuela de Inteligencia Policial tiene la gran responsabilidad de formar, capacitar y especializar intelectual y físicamente al personal policial como agentes de inteligencia y como analistas de inteligencia? Tienen ustedes que saber que la doctrina contemplada en el manual y en el reglamento que tiene actualmente el Sistema de Inteligencia Policial es de cumplimiento para todo aquel personal policial que pertenece al Sistema de Inteligencia Policial. No puede ser posible que no sepan ustedes
que inteligencia es la información metódicamente procesada y lista para ser utilizada, obtenido con el máximo rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de verdad o predicción. ¿Cómo no van a saber ustedes hasta el día de hoy que la inteligencia en la PNP es necesaria para la toma de decisiones y para el planeamiento y una conducción eficiente y eficaz de las operaciones policiales? Para eso se produce inteligencia, para la toma de decisiones y por un planeamiento eficiente, eficaz, y se conduzcan con éxito las operaciones policiales. Es inconcebible que no sepan que la inteligencia estratégica no es pues para los comandos de las unidades ejecutivas, sino para las unidades o los órganos de alto nivel. ¿Cómo no van a saber ustedes que la inteligencia operacional es la que requieren los comandos de las unidades ejecutivas de la PNP? ¿Cómo no van a saber cuáles son los principios de la producción de la inteligencia? Tienen ustedes que saber que el compartimentaje o la restricción en el conocimiento del trabajo que realizan los elementos de inteligencia es un procedimiento del principio de seguridad. No puede ser posible que una situación, problema que se les ha planteado, donde se les pone el problema tan fácil de poder deducir, incluso sin haber leído con mayor detenimiento todo el manual que se les ha alcanzado, simplemente por una cuestión de lógica y capacidad deductiva, de que los hombres de inteligencia lo que más tienen que cuidar es de que se conozca su identidad. El hombre de inteligencia lo que tiene que proteger siempre es de que no se conozca su identidad. Y si se presenta al lugar donde ustedes están realizando una actividad especial de inteligencia, como es el de infiltrarse un grupo de personas que tengan la actividad como se les planteó en la prueba del tráfico o de la microcomercialización de droga, y viene un operativo policial, lo que ustedes tienen que hacer es evitar en todo momento levantar sospechas del personal con la que están acompañados. En segundo lugar, si ya no es posible poder identificarse ante las personas que están efectuando el operativo, porque eso va a dar lugar a que aquellas personas a las que usted está efectuándoles este trabajo de inteligencia, o a la que a esta organización de personas, este grupo de personas que está tratando de buscar mayor información, se den cuenta, ¿no?, fracase su misión y hasta peligre su vida. Entonces, en casos extremos, usted tiene que proceder a dejar detenerse, identificarse con su DNI, nunca con su carnet de identidad, ir hasta la comisaría. En la comisaría, si hay o se presenta una oportunidad de poder dialogar con las personas que lo han intervenido y especialmente con el comisario o el jefe del operativo, ahí recién ustedes le explicarán el motivo de su presencia en el lugar de los hechos. Y si no sucede eso, todas aquellas personas que son detenidas y llevadas a una comisaría por estar incurso en un delito, tienen derecho a una llamada y ahí se comunicarán con su jefe para que vengan ellos y procedan a lograr su libertad. Esa es una pregunta demasiado sencilla. Todos ustedes ya tienen que estar conscientes que el hombre de inteligencia no tiene por qué identificarse, y peor en presencia de las personas a las que está haciendo inteligencia.
Entonces, señores, no es posible que no hayan podido contestar preguntas tan sencillas, como lo vuelvo a repetir, que no tienen ni siquiera un grado mínimo de dificultad de 4 o 5. De 4 o 5. Entonces, hoy vamos a reforzar esos conocimientos que no están todavía claros en ustedes. Tienen que tomarse el tiempo y tienen que buscarle tiempo al tiempo para que puedan estudiar. Si bien es cierto que comprendemos y entendemos que están ustedes realizando un trabajo sacrificado y riesgoso, pero eso no quiere decir de que no se den el tiempo para poder repasar o ver con tranquilidad todas las clases explicativas que se les está haciendo llegar. Estamos procurando que estas clases sean lo más corto posibles para que tengan el tiempo suficiente para poderlo ver y que no sea demasiado árida ni abundante en mayores datos. Muy bien, continuamos con estas pequeñas introducciones. Muy bien, entonces ahora sí hablaremos sobre los estudios básicos de inteligencia, que también son documentos que conocen los analistas, pero todo el personal policial que integra el sistema de inteligencia policial tiene la obligación también de conocerlo. Y es por eso que se les está alcanzando todos estos conocimientos. La necesidad de los estudios básicos, ¿no? La necesidad de los estudios básicos de inteligencia. La inteligencia básica se caracteriza por ser muy ampulosa en sus contenidos y numerosa en cantidad de datos, porque contiene una variedad de asuntos que trata. Esta característica hace que para su manejo y explotación deben utilizarse métodos y procedimientos de clasificación y archivo. El secreto para poder primero encontrarlos, identificarlos, encontrarlos y utilizarlos, se debe de utilizar métodos y procedimientos de clasificación y archivo. ¿Cuál es la finalidad de estos estudios básicos de inteligencia? Tienen por finalidad disponer de la inteligencia básica sobre un determinado país, asunto, campo, persona, etc. La misma que debe estar organizada y ordenada en forma enciclopédica. Quiere decir ordenada, ¿no?, por materias, de acuerdo a su importancia o la necesidad de su explotación. Todo esto nos va a servir de base para los estudios y apreciaciones que deben confeccionar o que deben de hacer los órganos de inteligencia. ¿Cuál es la estructura de estos estudios? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuáles son sus partes? Esto está compuesto por dos partes importantes, ¿no? El tema o el asunto al que se refiere el estudio, en la que se debe precisar la finalidad del estudio. Y el cuerpo es aquel que contiene la inteligencia básica, vuelvo a repetirles, enciclopédicamente ordenada y que puede comprender el análisis y las conclusiones parciales y generales de sus diversas variables. Luego de que se han efectuado todos estos documentos y cada una de ellas debe de ser archivada de la manera más técnica posible, ¿no? Por lo que cada órgano de inteligencia deberá organizar su archivo de estudios básicos
en función de las diversas variables que deberá analizar durante el desarrollo de la función de inteligencia. Normalmente y en muchos lugares del sistema de inteligencia policial e incluso nacional, todavía estos archivos son materiales que se guardan en fichas, en los mismos documentos posibles o en estantes debidamente garantizada en cuanto a su seguridad, ¿no? Pero también hoy en muchos lugares ya se está guardando de una forma mucho más factible para identificarlo, buscarlo y explotarlo en nuestras computadoras, ¿no? De una forma electrónica, en una forma electrónica. Explicaremos brevemente qué consiste una apreciación de inteligencia, ¿no? Una apreciación de inteligencia es el estudio metódico para resolver un problema de inteligencia. Se utiliza e integra la inteligencia disponible. Los resultados son presentados a los usuarios en forma de conclusiones. Vuelvo a repetir, la apreciación de inteligencia, el estudio metódico para resolver un problema de inteligencia, ¿no? Que utiliza e integra la inteligencia disponible, es decir, todo aquello que está en la información e inteligencia básica que disponemos. Y los resultados son presentados a los usuarios en forma de conclusiones. Las apreciaciones de inteligencia también son denominadas como el estudio metódico, debido a que en su desarrollo se aplican los principios del método científico, aprovechando y adecuando la metodología de las ciencias sociales a las necesidades de inteligencia. Pero como es imposible, propiamente por las limitaciones del entendimiento humano, al tratar de comprender esos grandes campos en una forma integral, se requiere siempre que se efectúe un análisis y para cuyo efecto es imprescindible aplicar el método científico, Es decir, se puede utilizar el método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método de comparación, observación, etcétera, etcétera. El método científico, pues, comprende tanto el análisis como la síntesis, ¿no? Un elemento del análisis es, pues, en consecuencia, cada una de las partes heterogéneas y componentes de la realidad que se desea estudiar. Con tal finalidad, se debe efectuar una primera división de la realidad que viene a ser la identificación de los elementos de análisis de primer orden. Tenemos que identificar los elementos de análisis de primer orden. Luego, estas deben también ser divididas en sus partes heterogéneas y componentes que pasarán a ser los elementos del análisis de segundo orden. Estas sucesivas divisiones o identificación de los elementos de análisis solo deben detenerse cuando el contenido de los últimos elementos identificados puedan ser entendidos por nuestra mente con claridad. Repito, estas
sucesivas divisiones o identificaciones de los elementos de análisis solo deben detenerse cuando el contenido de los últimos elementos identificados puedan ser entendidos con claridad. En otras palabras, cuando se pueda identificar variables a través del estudio, que ya también ustedes conocen, de los indicadores e índices, si se puede llegar al conocimiento de esa pequeña porción de la realidad en base al cual se podrá dar inicio a la síntesis. Se podrá dar inicio a la síntesis. En eso consiste una apreciación de inteligencia. Vamos a concluir esta cuarta fase del proceso de la producción de inteligencia, ¿no?, con este esquema en la cual se ha sintetizado en qué consiste la difusión de la inteligencia. No se olviden nunca, es la cuarta fase para motivos de nuestras pruebas. Para motivo de nuestras pruebas, tanto del segundo parcial como del examen final, que lo va a tomar el DACA y lo va a tomar en relación con las otras pruebas que presenten los otros docentes de la asignatura para las otras aulas. Entonces, todos nos hemos puesto de acuerdo que se le va a conocer con la primera a la orientación, con la segunda a la búsqueda, la tercera a la producción y la cuarta de la difusión de la inteligencia y su utilización o uso como la cuarta fase. Muy bien, entonces el documento que va a distribuir, ¿no?, o se emplea en la difusión de la inteligencia, el documento base, matriz, principal es la nota de inteligencia, pero también se hacen con todos los otros documentos que les he mencionado anteriormente, es decir, los estudios, las apreciaciones, ¿no?, las apreciaciones de situación, los resúmenes mensuales, quincenales, anuales, etcétera. Para efectuar la división también existen los requisitos, ya les he mencionado anteriormente cuáles son esos requisitos para que la difusión sea eficiente y eficaz. Ya les he dicho que la oportunidad, la dosificación del contenido de acuerdo al nivel del destinatario y el cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes. ¿Correcto? ¿Esto cómo se efectúa? A través de los contactos personales, a través de mensajes, ¿no? En el documento que se menciona en la parte superior, como es la nota de inteligencia, pero también se hace a través de las apreciaciones de inteligencia, resúmenes semanales, quincenales, mensuales, semestrales y anuales. Muy bien, entonces basta que tengan ustedes en su mente este esquema, van a poder definir sin necesidad de estar plagiando, porque el plagio es un delito y especialmente en sus exámenes he detectado 2 o 3 que incluso han copiado del manual en mayúsculas tal como está el manual que les he entregado. Ni siquiera han tenido la inteligencia de poderlo cambiar a minúsculas. Lo han copiado igual. Entonces no vayan a creer que me han engañado. No me han engañado. Para darse cuenta cuándo es un plagio y cuándo es una copia literal, teniendo el manual o los documentos en sus manos y que lo plasmen en una prueba, es fácil darse cuenta. Por esta primera vez los he marcado a todos aquellos que han hecho esta jugada inteligente supuestamente para ustedes, pero yo diría que es propio de un onagro, ¿no?, o de un ignaro. Entonces, señores, tengan mucho más cuidado en la próxima o en la segunda prueba que yo me dé cuenta, porque voy a hacerlo, de que está plagiado
o que está copiado y trasladado desde el manual hasta la prueba y simplemente pegado, voy a proceder a formular el acta correspondiente, enviárselo a la escuela para el procedimiento administrativo disciplinario y paralelamente a ponérsela en la nota de 0. Escuchen bien y atiendan bien. El que enseña inteligencia, o todo docente con la experiencia que los años y los conocimientos nos han dado, es muy fácil darse cuenta cuando una prueba o una respuesta, introducir la prueba, ha sido un plagio, una copia o una copia literal teniendo el manual separatas o copias sobre la asignatura. Entonces están advertidos que para la próxima prueba parcial o, en su defecto, si creo por conveniente, formularles una prueba oral como, o una prueba escrita como oral, me voy a dar cuenta. Entonces no se atrevan nunca más a volver a hacer lo que han hecho. Y los que han hecho ya están debidamente identificados. Entonces tengan mucho cuidado, si lo vuelven a hacer, se les va a aplicar el manual disciplinario correspondiente y las normas y procedimientos que establece el desarrollo de la asignatura y todo aquello que está normado en el manual correspondiente. Continuamos con nuestras clases. Pasamos ya a nuestra segunda sesión de esta octava semana. Pasamos a nuestra segunda sesión de esta octava semana de clases. Vamos a hablar del personal de inteligencia policial. Vamos a hablar del personal de inteligencia policial. Entonces ya conocen ustedes, porque ya se les ha explicado hasta el cansancio, que son dos, ¿no? Son los agentes de inteligencia y los analistas de inteligencia. Y también se cuenta con personal auxiliar o personal que desarrolla otras tareas dentro de la organización. El personal de inteligencia está asignado a los distintos órganos de inteligencia que tiene la Policía Nacional a nivel nacional. La labor íntimamente relacionada con la búsqueda y la realización de operaciones policiales obliga, pues, al sistema de inteligencia policial a través de su escuela de inteligencia en formar, capacitar y especializar al personal policial para transformarlos en agentes de inteligencia o en analistas de inteligencia, ¿no? Que tengan la capacidad, reiterando, para buscar y realizar operaciones especiales de inteligencia y para la formulación de los estudios, resúmenes, apreciaciones, ¿no? Y otros documentos de inteligencia. Estos deben estar preparados académica y perfeccionados continuamente, ¿no? Para el desempeño de esta difícil función, tarea o labor encomendada a la Policía Nacional del Perú, requiere además de estar preparados académicamente y perfeccionados continuamente, que tienen que tener los siguientes
principios y valores fundamentales. Sin ellos no es posible que integren el sistema de inteligencia policial. Entonces deben estar premunidos de estos principios y estos valores, tales como el honor, la lealtad, la honestidad, el sacrificio y el amor a la patria, la Policía Nacional del Perú y al sistema de inteligencia policial a la cual pertenecen. Cada uno de estos valores, ya ustedes lo conocen, al pie y al derecho. Supongo que lo tienen internalizado de tal forma que sueñan todos los días con lo que es el honor, con lo que es la lealtad, con lo que es la honestidad, con lo que es el sacrificio y el amor a la patria, a la PNP y al CIPOL. Vamos a volver a insistir en qué cosa es un agente de inteligencia. ¿Qué cosa es un agente de inteligencia? ¿O quién es un agente de inteligencia? ¿Quién es un agente de inteligencia? Estamos volviendo a repetir. Esto se desarrolló, si bien no me equivoco, en la 5ª semana. Entonces el agente de inteligencia es aquella persona que ha sido formada, capacitada y adiestrada profesionalmente en la Escuela de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que obtenga informaciones o realice operaciones especiales de inteligencia. No se olviden que siempre debe ocultar su identidad oficial. Siempre debe ocultar su identidad oficial. Y especialmente cuando está realizando una tarea encubierta en búsqueda de informaciones. También se dice que es un agente de inteligencia aquella persona especialmente instruida y entrenada para ejecutar operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia. No se olviden, esto tienen que saberlo de memoria o utilizar las palabras adecuadas y correctas para dar estas dos definiciones de lo que es un agente de inteligencia. Les reitero, y tomen nota, que esto va a ser materia de una segunda prueba. ¿Cuáles son las cualidades de los agentes? También se les mencionó anteriormente. Vamos a insistir. Un agente de inteligencia debe estar imbuido de todos los conocimientos relativos a lo que es la producción de inteligencia. Específicamente sobre las técnicas y procedimientos de operaciones especiales, fundamentalmente clandestinas, para la obtención y búsqueda de las informaciones. Además, deben poseer otras cualidades naturales y adquiridas acorde con el desempeño de su labor. Estas cualidades a considerar son las siguientes. Paralelamente a tener esos valores que se les ha mencionado párrafos más arriba, esos valores que no se deben olvidar, del honor, de la lealtad, de la honestidad,
del sacrificio, del amor a la patria, a la Policía Nacional y al sistema de inteligencia policial o al órgano de inteligencia a la cual pertenecen. Todas estas cualidades que debe tener todo agente y lo que van a buscar, aquellas personas que los van a seleccionar para que trabajen en esta unidad especializada de la Policía Nacional, son las siguientes. ¿No? Son las siguientes. En una forma resumida, ¿no? Deben tener capacidad de retención, disciplina, colaborador clave, soltura, astucia, reserva, sigilo, secreto, habilidad, discreción, entusiasmo. No, vuelvo a repetir. Deben de tener la siguiente, ¿no? Capacidad de retención, ¿no? Capacidad de retención. Esto quiere decir memoria. Capacidad de retención, esto quiere decir memoria. Pero para que tengan capacidad de retención, ¿qué cosa tienen que haber hecho primero? Tienen que tener capacidad de observación. Eso se los dijo anteriormente. Todo agente tiene que tener capacidad de observación. Y esta capacidad de observación es para examinar pues atentamente a las personas, los hechos, fenómenos o cosas en general. Y debe ser capaz de diferenciarse de los demás al percibir pues detalles inadvertidos por personas comunes o que no están capacitadas como él, ¿no? Esta capacidad de atención va a tener una relación estrecha con su memoria o la capacidad de retención. Si me ponen capacidad de retención o memoria, está bien, no importa, no hay problema, porque así tiene que ser. Paralelamente, eso les he dicho, ¿no? Si me ponen serenidad, ¿no? Si me ponen serenidad o soltura, no importa tampoco. Tienen que tener objetividad, ¿no? Entonces, tienen que ser veraces, tienen que ser pacientes, tienen que tener valor o voluntad, ¿no? Tienen que tener iniciativa, tienen que tener discreción, formación profesional, tienen que estar capacitados en inteligencia, tienen también que desarrollar su actuación escénica. Además de eso, tienen que tener conocimiento de psicología práctica y experiencia. Muy bien, entonces son 15, ¿no? Son 15 las cualidades que debe tener un agente. Lo vamos a repasar en este pequeño cuadrito que lo tienen a su disposición. Estas son las cualidades: observación, memoria, serenidad, objetividad, veracidad, paciencia, valor, iniciativa, perseverancia, discreción, capacitación, inteligencia, actuación escénica, conocimiento de psicología práctica y experiencia. Muy bien, entonces cada una de ellas la vamos a tratar de explicar, la vamos a explicar sencillamente. Ustedes al costado de esta lámina van a poner con un lápiz para que sepan qué cosas, ¿no? La observación es de percibir detalles inadvertidos por otras personas. ¿Ah? Lo podemos resumir en eso. ¿Qué cosa es la observación? Es la capacidad de percibir detalles inadvertidos para una persona común. Basta con que me digan eso, ¿no?
o basta con que eso sepan ustedes. Memoria. Y es la capacidad para retener y recordar personas, nombres, hechos, fenómenos o cosas en general. ¿Esto para qué se exige? Cuando uno no dispone de un medio tecnológico para poderlo grabar, ¿no? La serenidad, ¿qué cosa es la serenidad? Es una aptitud para controlar las alteraciones del ánimo y mitigar las turbaciones físicas y mentales. Es decir, el tener miedo o pavor, ¿no? El tener miedo o pavor. Un hombre de inteligencia debe tener, no se olviden, tomen nota, sangre fría. Un agente de inteligencia debe tener sangre fría. Objetividad. Es la capacidad para eliminar los prejuicios y los subjetivismos. Debe ser realista y no hacer elucubraciones ni suposiciones. Eso significa ser objetivo. No actuar con prejuicios ni subjetivamente. Debe ser realista y jamás hacer abstracciones o suposiciones. La veracidad. La veracidad viene de la verdad, ¿no? Y después la capacidad para expresar la verdad de los hechos y todos los fenómenos que ha observado, que ha visto, que ha notado y que ha sido testigo presencial, concordantes con la realidad. El agente de inteligencia tiene que ser consciente de ello. Y además de que si distorsiona los hechos, va a causar efectos dañinos o graves en la producción de inteligencia. Paciencia, también ya les dije, incluso les comparé con la paciencia que tiene una boa constrictora o una serpiente o una ave de rapiña o un ave o un animal carnívoro, ¿no? Que espera a su víctima hora tras horas o a su presa horas tras horas para poder satisfacer su necesidad básica de alimentación, ¿no? Entonces la paciencia es la cualidad hecha virtud en la espera y el sosiego para culminar los trabajos iniciados o alcanzar los objetivos que se ha trazado. La paciencia nos va a permitir obtener los mejores resultados. La paciencia nos va a permitir obtener los mejores resultados. El valor fundamental, después aquel estado de ánimo que nos mueve a cometer resueltamente grandes acciones y enfrentar peligros. Este valor o esta virtud o esta cualidad es fundamental para poder enfrentarse al enemigo adversario que está dispuesto a todo. Pero nuestro valor tiene que tener obligadamente un sustento objetivo. Porque el valor no solamente debe estar en la mente, sino que el valor también debe descansar sobre los músculos. Debe descansar sobre una preparación y un entrenamiento consciente y permanente. Entonces el valor
no es simplemente una cualidad mental, sino que ésta tiene que estar sustentada, argumentada y sostenida por una preparación física a través de un entrenamiento constante y permanente en el tiempo. Otra de las cualidades que se le pide a todo agente es la iniciativa. Es pues esta una facultad importantísima para tomar decisiones o actuar espontáneamente para alcanzar un fin determinado o para solucionar un imprevisto o un impasse que se nos presenta en el ejercicio de nuestra labor o la tarea que nos ha encomendado. Como en el caso que les he explicado o que les he puesto como una pregunta en su primer parcial. ¿Qué haría usted si se presenta ese imprevisto de que usted está realizando un seguimiento, se ha infiltrado dentro de una organización que probablemente sus miembros se dediquen a la microcomercialización y en un momento que usted está departiendo, está bailando, está como si fuese uno más de ellos, se produce pues un operativo policial que no estaba calculado, no estaba dentro del planeamiento que ha efectuado, ¿no? Entonces ahí surge primero la serenidad, ¿no? A ponerse sereno, pues. En segundo lugar, tener paciencia para no apresurarse a tomar una acción o un comportamiento del cual nos podemos arrepentir más adelante. Y vendrá lo que es la iniciativa, ¿no? Que esa facultad que nos va a permitir, pues, vencer este obstáculo, este imprevisto que se ha presentado, ¿no? Y lógicamente esta iniciativa y todas estas cualidades también tienen que estar acompañados, como les he dicho anteriormente, por la capacidad de su entrenamiento y que conozca cuáles son las reglas que le obliga a actuar, especialmente si están en actividades especiales, en este caso en una operación encubierta en la búsqueda de informaciones, ¿no? Para poder salir de este imprevisto sin que las personas a las que está efectuando o ha logrado infiltrar en su seno no se den cuenta, ni tampoco los demás, y menos el personal policial, porque el personal policial debe ser lo menos que nos conozcan, porque podemos estar inmersos o como producto de nuestro mismo trabajo, se nos puede encargar más adelante efectuar acciones de contrainteligencia. Entonces, ¿cómo voy a efectuar acciones de contrainteligencia si ya todos me conocen, ¿no? Luego, la otra cualidad que se les pide es la perseverancia. Consiste pues esto en mantenerse constantemente en la prosecución de lo que se ha empezado, lo que se ha comenzado, ¿no? La perseverancia es aquella cualidad que nos permite o nos predispone culminar con éxito cualquier tarea que se nos encomiende. No obstante, las dificultades o obstáculos que se tenga que afrontar, ¿no? El hambre, el sueño, la lluvia, la oscuridad, etcétera, etcétera. Esta cualidad es muy importantísima también, ¿no? La discreción, ¿no? Es pues aquella habilidad que se consigue a través de la práctica y la experiencia del ejercicio de las tareas que se le encomienda para hablar u obrar con sensatez y tacto. El agente de inteligencia debe ser muy discreto para evitar infidencias. Vuelvo a repetir. El agente de inteligencia debe ser muy discreto para evitar infidencias y también para revelar o que le permita conocer a los demás o revelarse su identidad y en especial
la labor que está realizando el órgano al cual pertenece. La formación profesional. Este es un proceso a través del cual un individuo adquiere los conocimientos. Este proceso está a cargo de la escuela, está a cargo de la Escuela de Inteligencia Policial. Les vuelvo a repetir, es aquel que tiene la gran responsabilidad de formarlos, capacitarlos y especializarlos intelectualmente y físicamente para que realizan esta función como agentes de inteligencia y también como analistas de inteligencia, como analistas de inteligencia. El agente de inteligencia generalmente se pide pues, que sea agente profesional o que tenga un cierto nivel universitario, ¿no? Pero también se escoge como agentes de inteligencia aquel personal que no dispone de estas calificaciones, ¿no? ¿En qué consiste la cualidad de la capacitación en inteligencia? La capacitación es pues aquella cualidad o habilidades que el agente de inteligencia adquiere a través de la recepción de los conocimientos y las prácticas correspondientes que lo habilitan para participar en la búsqueda de las informaciones y en las operaciones especiales de inteligencia. Muy bien, entonces hay que estar capacitados. La actuación escénica, esto también les he dicho en una forma no tan superficial, ahora ahondaremos un poquito más, ¿no? La actuación escénica pues es una aptitud, una habilidad y una destreza que adquiere el personal que desempeña las actividades encomendadas al agente de inteligencia, ¿no? Que consiste en representar roles en cualquier suceso, de acuerdo a las circunstancias del momento que se presenta. Esta aptitud o cualidad, de preferencia, se busca que sean innatas, pero también se aprenden y se obtienen a través del proceso de formación, capacitación o especialización, ¿no? Se busca pues con esta cualidad que la gente en esencia sea un actor, con la finalidad de que pueda afrontar las diversas situaciones inesperadas o imprevistas que se le pueden presentar. Al aplicar esta cualidad, van a lograr pasar inadvertidos incluso sus propios sentimientos e inclinaciones, y deben o están preparados para explotar con naturalidad las diversas cubiertas e historias ficticias que se elaboran para cada caso. Es decir, cuando un agente de inteligencia está buscando, se les ha encomendado la labor de obtener información, y especialmente cuando ya están realizando operaciones especiales de inteligencia, ¿sí? Infiltración o actividades encubiertas o de penetración en en organizaciones o en otro tipo de organizaciones sociales,
deben acudir a ella, y esto lo hacen sus oficiales de caso o los oficiales encargados del manejo de agentes para crearles, o ellos mismos deben tener la capacidad de crear sus cubiertas e historias ficticias de acuerdo a cada caso donde están desarrollando su labor de la obtención de informaciones o de las operaciones especiales de inteligencia. Entonces, importantísimo esta cualidad también para realizar esta tarea encomendada a los agentes de inteligencia. ¿En qué consistirá esa cualidad de los conocimientos de la psicología práctica? Todo agente de inteligencia debe ser capaz de determinar los rasgos y manifestaciones que tipifican la personalidad de los individuos, a fin de orientar en mejor forma sus tareas de inteligencia. Es decir, tiene obligadamente que haber leído cuáles son los tipos de personalidad de los seres humanos. Tiene que saber cuáles son sus características. Tiene que saber cuáles son sus comportamientos y sus manifestaciones. Debe haber leído mínimamente a Jung, debe haber leído mínimamente a Kretschmer y debe haber leído mínimamente todo lo relacionado a la personalidad, a las desviaciones de la personalidad, a las alteraciones de la personalidad, etcétera, etcétera. Y finalmente, la cualidad que se les pide a todo agente de inteligencia, y que esto lógicamente se va a consolidar, es a través, pues, de la práctica, ¿no? Es adquirida a través de la ejecución de diferentes trabajos que realizo mediante el estudio y análisis de los diversos casos históricos, ¿no? Entonces la experiencia generalmente nos da la práctica, las labores o tareas que se nos han encomendado y los años que vivimos en el ejercicio de esta intrigante, interesante y riesgosa también actividad policial, ¿no? Entonces no se olviden jamás, si ustedes, alguno de ustedes, quiere integrar las filas del sistema de inteligencia policial en sus correspondientes órganos que tiene distribuidos a nivel nacional, que para que puedan postular a sus cursos de formación, capacitación y especialización en su escuela de inteligencia nacional, deben de tener todas estas cualidades. Y estas cualidades las van a desarrollar practicándolas. Entonces, cuando vayan y postulen y ya conozcan en qué consiste cada una de ellas, estoy seguro que el examen les va a ser más fácil y van a poder tener ustedes éxito en su ingreso o en el ingreso a dicha escuela. El analista de inteligencia, ¿no? ¿Quién es el analista de inteligencia? Esto también para que sepan ustedes en qué consiste, ¿no? El analista de inteligencia, al igual que el agente de inteligencia, pues es la persona capacitada y adestrada profesionalmente. ¿Por quién? Por la escuela de inteligencia del sistema de inteligencia policial, ¿no? Que tiene a su cargo la DIRIN de la PNP, ¿no? La Dirección de Inteligencia de la PNP tiene su escuela de inteligencia policial. Y esta escuela de inteligencia policial es la que se encarga de formar, capacitar y especializar al personal
de agentes y analistas de inteligencia. Las cualidades de los analistas son parecidos y similares casi a los agentes, ¿no? Disminuyendo en algunas de ellas que ustedes más adelante se van a encargar de poder determinarlos a través de un trabajo que se les va a encargar en la 12ª, 13ª y 4ª semanas que ya vienen prácticamente o vienen obligadamente está considerado como partes prácticas de nuestra asignatura. Entonces, entre las cualidades de los analistas está la discreción, el entusiasmo, la inteligencia, la formación profesional, la cultura, por ejemplo, acá yo estoy viendo que esta es una nueva, la experiencia, la exactitud también, imaginación también una nueva. Entonces, ustedes en los trabajos que se va a dejar posteriormente en las semanas que les he mencionado, se van a encargar de poderlas identificar, de poderlas describir y de poderlas definir y ver en qué casos se emplea. Entonces las actividades, pasaremos ya a nuestra tercera y última sesión correspondiente a esta semana, la tercera y última sesión, hablando sobre o explicándoles sobre lo que es y en qué consisten las actividades especiales de inteligencia, para cuyo efecto siempre hablaremos de sus generalidades, que vienen a ser los conceptos o ideas generales que ustedes tienen la obligación de conocer, ¿no? Las actividades de inteligencia especialmente son pues la de observación, de vigilancia y seguimiento, ¿no? Las mismas que son desarrolladas por la policía con un criterio técnico profesional, que han permitido neutralizar y contrarrestar con éxitos flagelos como el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Y vienen también contribuyendo en una forma importante o significativa a luchar contra la delincuencia común, el crimen organizado, etcétera, favoreciendo pues el eficiente cumplimiento de nuestra misión constitucional, ¿no? Tienen ustedes que tener claro que cada policía debe ser un ente potencial en la búsqueda y la obtención de informaciones. Sobre este particular, quiero que presten atención y tomen nota que todos los estados o todos los países del mundo representados a través de su estado, ¿no? Y en particular el Perú, a fin de garantizar pues la defensa nacional y estar preparados para actuar en forma rápida y oportuna, y la Policía Nacional, como dice en el cumplimiento de su misión constitucional, es decir, para mantener, garantizar y restablecer el orden interno y por ende el orden público, debe estar pues preparado para actuar en forma rápida y oportuna. Y con este fin se vale de la inteligencia y la contrainteligencia. Se debe utilizar todos los medios legales y clandestinos a fin de poder tener conocimiento de los peligros que signifiquen ciertos actos o acciones que puedan darse al interior de las diferentes representaciones, tanto nacionales como extranjeras. En este sentido, tienen ustedes también que tener claro que la seguridad integral es aquel escenario en la cual el Estado tiene garantizada su existencia, así como la integridad de su patrimonio,
sus intereses nacionales, así como su soberanía. Entendida pues esta como una facultad de actuar con plena autonomía en el ámbito interno y libre de toda subordinación en el ámbito externo, lógicamente, dentro de las normas del derecho internacional. Es decir, hoy los países y particularmente el Perú no puede hacer lo que cree por conveniente, sino que todas sus actuaciones y sus políticas de Estado tienen que estar enmarcadas dentro del derecho internacional. Es por ese motivo que hoy en el Perú no se puede instaurar la pena de muerte o variarla de la que ya está establecido en la Constitución por el motivo y las dos únicas razones por las que se puede dar, e incluso ninguna de ellas es posible que se aplique salvo por traición de la patria en caso de guerra. En este escenario entonces pues se debe tomar ciertas previsiones y acciones para garantizar la seguridad integral, es decir, la defensa nacional y el orden interno, para poder entrar a una situación de bajo nivel que va a producir una relación relativa en la capacidad de influencia del Estado, que le permita pues resolver sus problemas, lo que va a crear en otros estados, organizaciones o grupos expectativa de influencia o dominio, poniendo en peligro toda la seguridad nacional. Me imagino que también en las otras asignaturas que ya han desarrollado, les han hablado que la seguridad nacional se le considera como un fin, ¿no? Lo que implica pues una situación o estado que debe alcanzar la inteligencia y la contrainteligencia como medios especiales, entre otros, ¿no? Teniendo que ser evaluada en cualquier momento del proceso para alcanzar dicho fin. Y en ese caso, la seguridad será considerado como un estado o situación coyuntural que ha contribuido o está contribuyendo a que se haya alcanzado ese determinado nivel de seguridad en la evaluación decidida. ¿Correcto? Entonces, la defensa nacional, tanto como la seguridad interna o el orden interno y el orden público, deben, para la conservación de estas, se debe adoptar pues una serie de decisiones para lo cual es imprescindible, no se olviden de esto, ¿no? Imprescindible contar con informaciones que hayan sido sometidas a un procesamiento científico que permita atribuirles una clara calificación con respecto a la verdad o al grado de probabilidad de su ocurrencia. Reitero, en la defensa nacional, en la conservación y el mantenimiento del orden interno y el orden público, el Estado, a través de sus distintos órganos y entre ellos la Policía Nacional y particularmente el sistema de inteligencia policial, debe adoptar una serie de decisiones, para lo cual es imprescindible contar con informaciones que hayan sido sometidas a un procesamiento científico que permita atribuirles una clara calificación con respecto a la verdad o al grado de probabilidad de su ocurrencia. Tomen nota. Si sus predicciones
a estas informaciones han sido adecuadamente procesadas, se les da el nombre de inteligencia. Entonces, todos nosotros necesitamos inteligencia para nuestras decisiones. Tanto el enemigo, el adversario, también requieren para las suyas. Y es nuestra obligación hacer lo necesario para impedir o neutralizar el esfuerzo del enemigo, sea este interno o externo, para que no puedan pues obtener información. Asimismo, sus actividades clandestinas sean neutralizadas, ¿no? Y esto se llamará o recibe el nombre de contrainteligencia. El hacer que las actividades de obtención, de búsqueda de informaciones o el de realizar actividades clandestinas dentro del Estado peruano, nuestras organizaciones del quehacer nacional, las logramos neutralizar, logramos impedirlas de que efectúen todas estas actividades, recibe el nombre de contrainteligencia. Ya vamos conociendo otro término de la contrainteligencia. Muy bien, entonces eso es como parte complementaria a esta tercera sesión que estamos explicando. Muy bien, entonces ya hemos entendido y hemos comprendido específicamente algunos aspectos que tienen ustedes la necesidad de aprender. Muy bien, entonces las actividades especiales de inteligencia, ya saben ustedes, a fin de favorecer el conocimiento integral de todas estas actividades especiales de búsqueda y obtención de informaciones en la Policía Nacional, es necesario pues impulsar este conocimiento, aspirar a que cada policía se convierta en un ente potencial. Todos debemos tener o debemos ser conscientes, debemos estar concientizados de que somos un ente potencial de inteligencia, un ente potencial de inteligencia. Entonces, para realizar las distintas actividades de inteligencia, el sistema de inteligencia policial se organiza de acuerdo a su nivel y disponibilidad de sus recursos humanos y logísticos, ¿no? Esto pues deben aspirar a confirmar los siguientes equipos policiales de inteligencia. Tomen nota que esto también es importante para que sepan ustedes, ¿no? Un equipo policial de inteligencia territorial, un equipo policial de inteligencia encubierto, un equipo policial de inteligencia móvil, un equipo policial de inteligencia secreto, un equipo policial de inteligencia electrónica, hoy que vivimos en un mundo ya globalizado y del gran data center, entonces es muy importante. Ya también se les ha encargado a uno de los equipos para que me hagan el manejo de los equipos o de la tecnología de punta o avanzada, ¿no? Un equipo policial de apoyo técnico. Entonces, ¿cómo se integra un equipo policial de inteligencia territorial, ¿no? Entonces, esta pues está distribuida, ¿no? Según su nivel y disponibilidad, como les he dicho, está relacionada especialmente de acuerdo al oponente, ¿no? Su actividad se concreta a la observación y verificación de la información obtenida en el momento, ¿no? Entonces ellos solamente observan, verifican toda la información obtenida en el momento. Esta se obtiene de los diversos hechos policiales que se registran diariamente en el país, tales como mítines, movilizaciones, atentados, incursiones armadas, tráfico ilícito de drogas, contrabando, asaltos, secuestro, así como captura de delincuentes de los diversos tipos de delitos, ¿correcto? Luego se va a explicar sobre el equipo policial de inteligencia encubierto. Estos sí pues representan
¿no? Representan un trabajo metodológico clandestino de las diversas acciones de inteligencia sobre blancos objetivos fijos y perfectamente definidos, identificados, establecidos, lo mismo que deben de haberse planeado concienzudamente y detallado en los documentos pertinentes. Muy bien. Entonces ahora hablaremos que estas acciones de inteligencia son de mediano o largo plazo. Se requieren condiciones, tanto en el hombre como en la mujer de inteligencia, para realizar acciones de observación, vigilancia, ya viene ahí, y seguimiento, orientadas a identificar y ubicar a los oponentes, así como el de acumular pruebas que van a servir en la operatividad policial y también para las investigaciones. Para estos casos se deben ceñir al nuevo Código Procesal Penal, ¿no? ¿Qué dice al respecto? Y esto también ya se les ha dejado como tarea para los distintos grupos de trabajo. Especialmente tienen ustedes que lean, anoten por favor, tienen que leer el decreto legislativo número 1218 que regula el uso de las cámaras de videovigilancia. El decreto legislativo número 1218 el decreto que regula el uso de las cámaras de vigilancia. Paralelamente a eso, también tienen que conocer su reglamento. Esto ha sido recientemente dada, ¿no? A través del decreto supremo, tomen nota, decreto supremo número 007-2020 IN de fecha, esto está dado a los 23 días del mes de abril del 2020. Vuelvo a repetir, Decreto Supremo número 007-2020 IN del 23 de abril del año 2020. Entonces en ella van a encontrar todo lo relacionado al uso de las cámaras de videovigilancia. Entonces, como les he dicho anteriormente, también es necesario que ustedes conozcan todo lo concerniente a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal en lo que respecta al capítulo segundo sobre el control de identidad y la videovigilancia, contempladas en el artículo 205 sobre el control de identidad policial, artículo 206 sobre los controles policiales públicos en delitos graves, el artículo 207 la videovigilancia y la videovigilancia, etcétera. Especialmente en esos tres artículos. Ustedes ya saben, las pruebas que se obtienen deben ser lícitas, no tienen que provenir del árbol prohibido. El único que puede autorizar las grabaciones, filmaciones que van a ser objeto de una investigación o una denuncia fiscal, solamente se pueden efectuar las primeras con autorización del fiscal y las segundas con la del juez. En estos documentos ustedes van a saber cuándo, dónde, en qué circunstancias y en qué momentos o en qué lugares se pueden instalar las cámaras de videovigilancia. Eso también va a ser producto de un trabajo práctico que se les va a dar en la 12 o 13ª semana de clases. Debemos estar terminando máximo en la 10ª sección todo lo que respecta a la teoría, y a partir de la 11ª, segunda, tercera, cuarta y quinta incluso está obligando el sílabus de que sea para casos prácticos. Entonces se van a encargar ustedes de desarrollar
todos estos temas que van a ser motivo de análisis, de síntesis o de las conclusiones pertinentes. El equipo policial de inteligencia móvil se realizan pues similares trabajos que los equipos especiales encubiertos sobre blancos objetivos en el interior del país, ¿no? A la vez que la jefatura del citado equipo de inteligencia realiza coordinaciones in situ con unidades de la PNP o Fuerzas Armadas. Su misión principal es obtener la información más actualizada sobre el requerimiento prioritario de inteligencia. ¿Qué cosas son o cómo están organizados los equipos policiales de inteligencia secreta? No, estos están debidamente compartimentados, esto quiere decir que no conocen más que las personas que deben estar autorizadas, que son lo mínimo posible. Eso es el compartimentaje, también va a ser materia de una elección múltiple, ¿no? Son los que manipulan o manejan a lo que nosotros llamamos, o en inteligencia se les llama los X, que son agentes secretos y colaboradores secretos infiltrados en el interior de las diferentes organizaciones del quehacer nacional. Este equipo pues conforma la pieza fundamental del sistema de inteligencia. Este proceso de infiltración y captación se está priorizando en las diversas actividades del quehacer policial, asimismo por razones de importancia en algunos trabajos de inteligencia. Estos equipos manipulan o manejan a confidentes ocasionales de nivel que podrían ser posteriormente colaboradores secretos. Los procedimientos que están establecidos son los siguientes, ¿no? La misión del equipo policial de inteligencia encubierto pues es la que va a descubrir las organizaciones delincuenciales a través de su ubicación, acumulación de pruebas y coordinación con las unidades policiales operativas, ¿no? Cada célula de inteligencia trabajará en turnos de 8 horas continuadas de manera que 3 células cubran las 24 horas sirviendo la corta célula para evitar que el mismo grupo efectúe sus actividades siempre, ¿no? Se considera cumplida la misión cuando se completan las siguientes tareas. Esas 4 tareas, cuando se han cumplido, quiere decir que ha tenido éxito o se ha cumplido con la misión. Identificación física y legal de los componentes de la organización, ubicación de los domicilios, ubicación de los elementos probatorios, máxima seguridad de la célula, etcétera, ¿no? Y aquí tienen ustedes a la vista un cuaderno diario de trabajo en la que este documento pues es el responsable, el jefe del equipo policial de encubierto, el que está obligado a llevar este cuaderno en el cual debe establecer las tareas a cumplirse durante las 24 horas, así como la célula de inteligencia que la cumplirá. Esta es una primera parte. Luego, cada célula de inteligencia anotará las observaciones, fotografías tomadas, grabaciones efectuadas u otras que vayan constatando durante esta facción del servicio. Tienen ustedes a la vista y cuál es el modelito, vayan desarrollándolo. Por esta semana no se les va a dejar un trabajo pendiente, pero ya vayan avanzando también sus trabajos grupales, que el tiempo apremia. Muy bien, señores, de esta manera hemos terminado nuestra 8ª semana de clases correspondiente al día de hoy, 19 de octubre del año en curso. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenos días. Este es